cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. El tema que hoy vamos a desarrollar va a ser un tema que creo que es de profunda actualidad, que es cómo enfrentamos el miedo, cómo enfrentamos los temores. En esta pandemia de la cual somos víctimas, hay algo que verdaderamente nos llama la atención y es el temor que la gente tiene, el miedo a contraer la enfermedad. Tanto es así que lleva al extremo de lo que sería esta emoción, que es el miedo o el temor, que es justamente el pánico o el terror. En la actualidad, lo único que se habla es del tema del coronavirus. Es el tema por excelencia en todas las conversaciones. Vayas donde vayas, se está hablando de esto. Y de la preocupación que tenemos, aquellos que somos conscientes del riesgo de poder contraer esta enfermedad. También la necesidad permanente de ver y escuchar informes sobre este tema.
lo cual la información es buena, la sobreinformación es mala, y más cuando no conocemos la procedencia de esa enfermedad. Y puede hacer mucho, mucho daño, y puede hacer que la gente entre en pánico, en terror, que se desestabilice emocionalmente, y aunque genere patologías físicas, porque entra en este estado de temor. Hay mensajes que son sinceramente atemorizantes. Por otro lado, vemos que todo esto, ¿qué es lo que produce? La imposibilidad de la gente de interesarse en otros asuntos. Su mente, todo su ser está concentrado en este tema que monopoliza el pensamiento, los sentimientos y las acciones, que es el tema de la pandemia. Ligado a esto también, nos cuesta desarrollar nuestras actividades cotidianas, porque este temor generalizado y este temor cuando se apropia de nosotros lleva a paralizarnos. Es como que estamos paralizados, detenidos, y lo único que nos importa o nos preocupa es ver qué está sucediendo con el coronavirus. Como si no hubiera otro tema, no hubiera otra vida, reconocemos lo grave de la situación, lo terrible de la situación, pero eso no puede paralizarnos y este miedo hacer que nos detengamos en nuestras labores diarias y en este tiempo que tenemos que aprovechar a pesar de estar aislados en nuestros hogares. Algunas definiciones sobre qué es el miedo. En primer lugar, como dije antes, es una emoción profunda. Es una emoción que genera una intensa sensación desagradable. Todo aquel que siente temor o miedo, o cuando hemos sentido temor o miedo, ha sido algo desagradable. A nadie le agrada sentir temor, sentir miedo, sentirse aterrorizado o entrar en estado de pánico. Es muchas veces algo que genera en nosotros dos acciones: la acción de huir o la acción de quedarnos petrificados, paralizados. Cuando podemos, huimos, pero en otros casos quedamos congelados, como a veces la gente dice. Cuando hay algo que está atentando nuestra seguridad o que está produciendo temor, si podemos huir, huimos. Pero en muchos casos hay mucha gente que ante estas circunstancias se queda paralizada. Lo vemos con esta alta tasa de inseguridad que vive nuestra nación. Muchas veces cuando la gente es robada, es asaltada o se encuentra con algún malviviente que quiere atentar contra su vida, en lugar de reaccionar, se quedan congelados, paralizados, inmovilizados. Es una reacción que ni siquiera la misma persona puede manejar, porque nunca sabemos cómo vamos a reaccionar ante el temor, ante el miedo, ante algún peligro que se cierna sobre nosotros. Entonces vemos que este concepto de temor, de miedo, esta emoción, esta sensación desagradable, esta necesidad de huir o de a veces quedarnos petrificados, es una emoción que es primaria, no solo a los seres humanos, sino también a los animales. Los animales, cuando sienten algún temor, lo primero que hacen o alguna amenaza, huye. También hay algo que está muy relacionado y ligado con el temor y el miedo, que es la ansiedad. Es la preocupación por lo que ha de suceder. Es la preocupación por lo que no sucedió. Y a veces tememos, y esto genera ansiedad, por cosas que todavía no sucedieron. Lo que va a venir, lo que va a pasar, lo que podría suceder, y son cosas que deben de llevar a ocuparnos en nuestro presente, en vivir el hoy, y no ocuparnos y preocuparnos por cosas que todavía no sabemos si pasarán o no pasarán. O quizás esa ansiedad que genera el contemplar el pasado, que a veces también nos paraliza y nos atemoriza y nos da miedo. El pasado se viene como una sombra atemorizante sobre nosotros. Por eso debemos de ocuparnos del hoy. No voy a entrar en este tema de la ansiedad profundamente porque vamos a verlo la próxima semana. Hoy veremos enfrentando los temores. La próxima semana vamos a analizar
sobre enfrentando la ansiedad. El temor, como dije, es algo inherente al ser humano. Tememos a la vejez. Hay mucha gente que teme a la vejez. Yo me miro al espejo y digo, bueno, estoy cada vez más viejo, no puedo hacer nada. Y bueno, es lo que hay. Pero mucha gente le genera ya una patología esto de no aceptar el envejecimiento, teme al envejecimiento, teme al paso de los años y usa un montón de recursos, los cuales conocemos, para tratar de disfrazar el envejecimiento. Pero lo que están tratando es de huir de algo que le está atemorizando. También algunos huyen de la soledad, del temor a la soledad. En estos días de aislamiento habrá mucha gente, quizás usted que está presenciando o viendo este video, que esté solo en su casa. Y genera una sensación horrible en muchas personas, el estar solo, el estar con uno mismo. Ahora, eso tiene una solución en Dios. Y después yo le voy a decir cómo poder vencer también esto que tanto atemoriza, que es la soledad. A veces nosotros también experimentamos el temor a la inseguridad, aquello que nos atemoriza, que nos rodea, el salir solos a la noche, el estar pendiente del horario de cuando llegan nuestros hijos. Todo eso genera una inquietud, un temor. A veces decimos que no dormimos o no descansamos hasta que escuchamos que nuestro último hijo cierra la puerta. Y es así, vivimos en este clima de temor, de miedo a la inseguridad. También el temor a la muerte, no solo a la nuestra, sino el temor a la muerte de seres queridos. Pensar que algo le pudiera pasar a alguno de nuestros seres amados. Esto es terrible y nos atemoriza y genera esta ansiedad. También a veces el temor al fracaso, a fracasar en la vida, en las relaciones, en los proyectos. El temor a quedarme sin trabajo, a quedarme sin vivienda. El temor a la enfermedad, como está sucediendo ahora. Pero también el temor a lo desconocido. Aquellas cosas que desconocemos. Vemos que vivimos rodeados por estos temores y que tenemos que aprender a trabajar para poder vencer estos temores, dar respuestas a estos temores. Y yo quisiera hoy decirte y que podamos analizar qué dice Dios sobre los temores y cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos da las herramientas, articula los métodos y los medios como para que podamos enfrentar y vencer estos temores. Yo quisiera que pensemos que estos temores que nos rodean también son permitidos y puestos por Dios. Dios nos ha dado esta posibilidad de sentir temor. A veces el temor es bueno porque nos prevé y nos previene de situaciones que pueden causarnos mucho daño. Pero también el temor es una herramienta que Dios utiliza para fortalecernos espiritualmente y para que le busquemos mucho más a Él. Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios muy conocido, y es en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer en el primer capítulo. Les invito a abrir sus Biblias en Josué, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto hasta el Líbano, desde el Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, todo será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres que daría a ellos. Solamente, dice Jehová y le pide a Josué, que se esfuerce y sea muy valiente.
para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, a lo que dice la palabra de Dios. No te apartes de esta palabra de Dios, ni a derecha ni a izquierda. ¿Para qué? Y acá hay una bendita promesa, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Querés ser prosperado? ¿Querés ser prosperado en tus emprendimientos? Tenés que cumplir en esto, tenés que someter tu vida y articularla de acuerdo a la autoridad y al consejo de la palabra de Dios. Apoyar tu vida sobre los principios bíblicos, guiarte como aquel que se guía en la oscuridad y en la tiniebla con una linterna que le va marcando el paso y evitando los peligros que puedan estar ocultos en las tinieblas. Así es la palabra de Dios. Nos guía nuestra vida para que nuestro pie no tropiece, para que no caigamos, para que estemos libres de peligro. La palabra de Dios es una lumbrera que ilumina nuestro camino. Si nosotros tomamos la palabra de Dios como guía, como consejera, como aquella que nos indica el camino por el cual debemos de transitar, yo les aseguro que se va a cumplir en ustedes esta promesa. Vamos a ser prosperados en todo lo que emprendamos, lógicamente, si está dentro de la voluntad de nuestro Dios. Porque dice que nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice el último verso, el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, yo, dice tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Qué maravillosa palabra que tenemos en esta mañana. Para que explicarte un poco el contexto de este pasaje, todos conocemos más o menos lo que ha sido Moisés, el gran patriarca, el líder del pueblo judío, el pueblo de Israel. Dios levanta a este hombre para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida. Josué se formó y creció a la sombra de este gran hombre, de este hombre que hablaba con Dios, de este hombre que pudo ver cara a cara a Dios sin ser destruido, de este hombre enorme que lideró al pueblo guiado por el Espíritu de Dios. Y de repente este hombre muere. Y entonces Dios le dice, mirá, hay que cumplir con la promesa, hay que llevar a la gente a la tierra, hay que cruzar este Jordán. Y yo te escogí a vos, Josué, para que hagas esta tarea, Y lo primero que aprendemos en cuanto a los temores es que el temor y el miedo causa inmovilidad y postergación, anula profundamente tu potencial. Y esto es lo que podría haber experimentado Josué o estaba atravesando. Yo lo entiendo a José. Una persona que de repente le imponen semejante desafío. No era solo cruzar el Jordán y enfrentar a todos los enemigos que eran superiores en capacidad bélica y en número a los israelitas, sino también el hecho de liderar un pueblo que se había rebelado contra Dios, se había rebelado contra Moisés, que era duro de servir, un pueblo difícil, complicado. Me imagino que habrá pensado tanto Josué y habrá evaluado, Señor, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Y te das cuenta de lo que soy yo? Yo no puedo. Señor, esto es muy grande para mí. Esto es más de lo que puedo soportar. Va más allá de mis capacidades. Cuando nosotros somos víctimas del temor, el temor nos inmoviliza. El temor posterga aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. El temor anula absolutamente nuestro potencial. Dios le llamó. Dios lo llamó y le dijo, no temas, yo voy a estar contigo. Vos no vas a tener que cruzar para ir a pelear contra los pueblos que están ocupando la tierra. Esa es mi lucha, yo voy a pelear por vos. Tan solo esforzate, sé valiente, andá para adelante y confía en mí.
y confía en mí. ¿Qué es lo que te está inmovilizando en este momento? ¿Qué es lo que está anulando tu potencial y está postergando esa decisión importante que tenés que tomar? Quizás Dios en este momento te está desafiando a una labor ministerial que te parece que vos en tus medios y en tus capacidades no podés. Quizás a tomar decisiones de trabajo, de estudio, de vivienda, familiares importantes. Cosas que te parecen que te superan y que no estás capacitado como para enfrentar. El Señor te desafía a que no te inmovilices, a que no postergues la decisión, a que no anules tu potencial, sino a que confíes profundamente en Él. Dice que Dios le dijo, mira, Josué, vos viste todo lo que hizo Moisés, conocés su vida, conocés sus luchas, sus momentos de victoria y de derrota, porque era un hombre. Pero el éxito que tuvo Moisés no dependió de él, sino que yo estuve con él. Y mirá, así como estuve con Moisés, voy a estar también contigo. Por eso tenés que confiar, por eso tenés que aceptar el desafío. Y este Dios maravilloso que tenemos va a estar también con vos. Si vos dejás y le das lugar en tu vida, Él va a hacer que puedas dejar de lado ese temor, la inmovilidad, la postergación, la anulación de tu potencial. En segundo lugar, el temor debe ser identificado. Josué lo identificó perfectamente. Sabía que era lo que le daba miedo. Sabía que el temor estaba en liderar al pueblo y en cruzar ese Jordán. Tenés que ponerle nombre y apellido a aquello que te inmoviliza y te atemoriza. No sé qué es, no sé qué será, vos sí lo sabés. Pero es importante identificar el temor, aquello que te está afectando. En tercer lugar, este temor que te inmoviliza, que te paraliza, que vos lo tenés bien identificado, es el gran enemigo para que Dios pueda cumplir sus propósitos en vos. Dios toma a Josué y Dios le dice, mira, yo tengo planes y propósitos para tu vida, que vos ni te imaginás, pero tenés que hacer una cosa, tenés que esforzarte, ser valiente y confiar en mí, poner tu fe en mí, y yo voy a poder cumplir esos propósitos en vos. Todos conocemos, y no está el tiempo como para poder detenernos, pero la mayoría conocemos lo que Dios hizo a través de Josué. Cosas impresionantes. Ahora, la palabra de Dios me dice a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Corintios, en el libro de Corintios, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son aquellas que Dios tiene preparadas. ¿Para quién? Para los que le aman. Qué maravilloso pensar en los proyectos de Dios para tu vida y para mi vida. Proyectos que no tenemos ni idea. Cosas que dice que ojo no vio, ni oído oyó, ni entró en el corazón ni en la mente del hombre. No sé qué proyectos, qué planes, qué sueños tenés para tu vida y para tu futuro. Yo te digo que frente a lo que Dios quiere hacer con tu vida, esos planes y estos proyectos y esos sueños no son nada. Lo que Él tiene para vos va mucho más allá. Va mucho más allá de toda cosa que pudieras haber sentido, pensado o intuido. Porque son los proyectos de Dios. Cuando este muchacho Josué iba detrás de Moisés, aprendiendo, mirándolo, nunca pensó ni tenía conciencia de la proyección que Dios tenía para su vida. Cuando Dios le llama a tomar el lugar de Moisés y a cruzar la tierra, no tenía idea de esos proyectos. No tenía idea de hasta dónde iba a llegar el propósito de Dios. Pero Él lo cumplió. Se aferró a Dios en su fe. Y yo estoy seguro que Josué, al final de sus días, cuando miraba para atrás y reflexionaba, diría, ¿qué pasaba si yo hubiera sido preso y hubiera hecho caso a los miedos que se apoderaron de mí antes de cruzar el Jordán? Me hubiera perdido la bendición de contemplar las maravillas
que Dios hizo en mi vida y a través mío. Que no sea así en tu vida. Que puedas cruzar el Jordán que Dios tiene para vos. Que puedas aceptar el llamado de Dios para tu vida. Y que puedas enfrentar con valor la vida, los desafíos, pensando que el Señor va adelante. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente, porque el Señor tu Dios irá contigo. Este temor, dijimos que causa inmovilidad, postergación, que anula el potencial, que debe ser identificado, que es el enemigo de los propósitos de Dios, pero también es un temor que debe ser vencido y conquistado por el Señor. Y si prestamos atención a la lectura, dice: nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estas frases las estuvimos mencionando en el Salmo 91 y en el Salmo 46, de los cuales hice referencia en semanas pasadas. Dios le pide algo, dice: mira, yo voy a pelear tu batalla, yo te voy a dar la victoria, yo voy a estar con vos siempre, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, pero yo te pido que hagas algo, que venzas tu temor, que venzas los miedos, que confíes en mí, que te esfuerces y seas valiente y obedezcas toda la palabra de Dios, que tu vida se estructure en torno a la palabra de Dios, que confíes en la palabra de Dios y que esta palabra de Dios sea aquella que te fortalezca y te guíe cada día. Que no te apartes ni a derecha ni a izquierda de su consejo, sino que lo sigas. Y dice el verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El temor y el desmayo son dos cosas que nos afectan constantemente. Perdón, pero son dos cosas que Dios nos invita a vencer. Muchas veces en la vida nos sentimos desmayados. Nuestras fuerzas decaen, nos sentimos frustrados, débiles, vencidos, sin ánimo, sin fuerza. Y el Señor nos dice, como le dice a Josué: levántate, levántate. Tan solo se puede levantar aquel que está postrado. Levántate y sé valiente, esfuérzate, porque yo estoy contigo. No sé si hay alguna situación en este momento que te deje postrado, que estés caído, que estés desalentado, que estés desanimado. El Señor te dice: levántate, confía en mí, ponle nombre y apellido a ese temor o a aquello que te está postrando en tu vida. Ponelo en mis manos y yo lo voy a vencer. El Señor tiene la salvación, el Señor tiene la solución. Y aquel problema que tanto te preocupa, Dios ya lo tiene solucionado. Él quiere que confíes. También el temor es una herramienta para tu crecimiento en la fe. Perseverar en la ley de Dios. Lo dije en las entregas anteriores. Qué maravilloso tiempo este del estar aislado, para utilizar y darle calidad a este tiempo. Calidad para profundizar la relación con Dios, para encerrarme en el cuarto, en mi habitación o donde fuere. Buscar este tiempo de calidad con Dios. Poder relacionarme más profundamente con Él. Poder buscar su rostro. Poder buscar la voluntad de Dios para mi vida. Perdónenme. Dios nos invita en este día y en este tiempo de aislamiento a buscarle más y más, a estar a solas con Él, a poder volcar nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestros desafíos, a poder descansar en su presencia, a poder poner todo en sus pies, pero también a transformar lo que a veces acostumbramos a hacer de la oración, un monólogo, en un diálogo. Estar en ese tiempo de reflexión profunda con Dios, pero también escucharle. Escucharle a través de nuestro pensamiento
Dios pondrá seguro allí pasajes de su palabra, canciones que nos ayudarán a reflexionar sobre diferentes temas. Más de una vez fui con desconcierto, más de una vez fui desconsolado en la presencia de Dios. Y tuve que callar en su presencia, en una actitud de adoración, en una actitud de reconocimiento de quién era Dios. Pero allí Dios se manifestó. Y allí Dios me habló, y vinieron pasajes a mi mente de su palabra, himnos que solemos cantar, y sentí esa consolación y esa fuerza que tan solo viene de Dios. Yo te invito a que hagas de este tiempo un tiempo para crecer en tu fe, para madurar en tu fe, para madurar tu relación con Dios, para abrir la palabra de Dios y buscarle a través de su palabra, decir: Señor, quiero escucharte, quiero oír tu voz. Señor, necesito alimentarme de este maná de tu palabra para que me dé fuerza para poder seguir avanzando en la vida, para vencer mis temores, para enfrentar mis desafíos, para encontrar el consejo oportuno para poder seguir adelante. Pero también este tiempo tiene que ser un tiempo que me lleve a crecer en mi relación familiar. Tenemos tanto tiempo a veces para otras cosas, o quizás lo ocupamos en el trabajo, en las actividades diarias. Este es un momento que, como dije la semana pasada, nos debe llevar a una mayor relación con nuestra familia, con nuestros hijos, tiempo de calidad, minutos para hablar con ellos, tiempo para poder consagrar a nuestra esposa, para poder orar con ella, para poder compartir proyectos, para poder buscar la voluntad de Dios juntos, para poder escuchar al otro y ver qué necesita, para ayudar a evaluar nuestra vida, para escucharnos a nosotros mismos. A veces en ese tiempo de reflexión personal que nos escuchamos a nosotros mismos, que nos analizamos a nosotros mismos, nos produce temor. Ayer escuché a un médico en una entrevista que planteaba esto: el encontrarse con uno mismo, el poder analizarse a uno mismo. Y este médico decía: a mí me da miedo, a mí me da temor. Yo trato de no pensar, de no encontrarme a mí mismo, porque muchas veces me da temor lo que reflexiono, lo que pienso, lo que leo. Qué importante este tiempo, utilizarlo para esta calidad, de profundizar la relación con Dios, profundizar la relación con mi esposa, con mis hijos, pero profundizar la relación con mí mismo. Tomar un papel, una virome y anotar cuáles son mis aspectos débiles, mis aspectos fuertes, qué son aquellas cosas que me atemorizan, qué son aquellas cosas que me producen ansiedad, qué son aquellas cosas que me están desafiando. Y empezar a trabajar en todas esas cosas bajo la presencia de Dios, pidiendo que Él nos ayude para poder fortalecernos, poder madurar, poder fortalecer esos aspectos débiles, pero también vencer aquellas cosas que nos están desafiando. Y por último, el temor debe ser un medio para glorificar a Dios. Y este medio para glorificar a Dios en medio del temor depende de cómo actuemos. Dije que la gente está entrando en una paranoia, muchos están siendo víctimas del temor. Y yo te pregunto, ¿cómo estás vos? Como dice esa canción, ¿qué ven cuando me ven? ¿Y qué ves? ¿Qué ven los demás cuando te están viendo? ¿Ven que estás en el mismo cuadro de desesperación y temores que ellos? ¿O ven que vos tu fe y tu confianza está puesta en Dios? ¿Qué observa tu familia cuando te ve? Es una forma de poder dar un mensaje de fe y de esperanza basado en el mismo testimonio personal. Dios tiene que ser predicado en estos días. Cristo tiene que ser predicado. Tenemos que, en medio de esta crisis, poder verla como una tremenda oportunidad para predicar de Jesucristo, para mostrar a la gente que Jesucristo es la salvación y es la vida.
pero predicarle a la gente que hay una pandemia mucho mayor que el coronavirus. El coronavirus puede matar y puede dañar tu vida, pero hay un enemigo mucho peor, que es el pecado. El pecado destruye el alma. El pecado te domina y te destruye en vida y aún después de la muerte, porque una vez muerto vivirás una eternidad separado de Dios. Dios encontró la solución, encontró la cura para el pecado, y la cura está en la cruz. Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Y esa sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz del Calvario dice que nos limpia de todo pecado. Y resolvió el problema legal que teníamos con Dios. Porque frente a la justicia de Dios como pecadores, tan solo quedaba el infierno, la separación de Dios, el infierno de vivir una vida lejos de Dios. Quisiera para terminar dejarte dos pasajes de la palabra de Dios. Uno está en el libro de Hebreos capítulo 3 y dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y el otro texto está en 1 Juan capítulo 4 y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando habla de perfecto amor no hay otra reflexión más que hacer, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios se mostró en magnitud allí en la cruz del Calvario, en la cruz de Cristo. El coronavirus es una pandemia que afecta a la humanidad, afecta a nuestra salud, pero hay algo mucho peor, una pandemia mucho peor, y es el pecado. Porque el pecado destruye el alma. El pecado no solo destruye la vida de las personas, sino también que la separa eternamente de Dios. Por eso el Señor Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y derramó su sangre preciosa para limpieza de nuestros pecados. Porque en la cruz se resolvió un problema legal. Delante de la justicia de Dios, todos somos pecadores y nuestro destino era una separación eterna de Dios. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, pagó el precio por nuestros pecados delante de la justicia de Dios, ocupó nuestro lugar. El juicio que debía de ser sobre nosotros fue sobre Él. Pero murió y al tercer día resucitó. Y dice la palabra de Dios: con poder y gloria. Y ese poder y gloria que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder y gloria que puede obrar en tu vida. Puede tomar tu vida, que está muerta en delitos y pecados, que está contaminada por el pecado, y le puede dar vida. Limpiarla en su preciosa sangre, limpiar todos tus pecados, llenar el vacío que hay en vos, darte esa paz y ese gozo que tan solo Él puede dar. Pero lo maravilloso es que va a quitar este amor todo temor, porque tu vida va a estar fundada en la fe en la persona del Señor Jesucristo. Vas a poder llevar una vida tomada de la mano de Dios. Y tomado de la mano de Dios, aún como dice el salmista, aun cuando cruces el valle de sombra y de muerte, que no has de temer mal alguno, porque el Señor mismo, Dios, Jesucristo, el que resucitó de los muertos, te tomará de la mano y te llevará a su misma presencia. ¿No querés entregar tu vida al Señor Jesucristo hoy? ¿No querés venir delante de Él y decirle: Señor, acá estoy? Soy consciente que hay algún virus peor que el coronavirus, hay un mal peor. Un mal que me está destruyendo a través de mi vida, que me ha hecho fracasar, que me ha quitado la paz, que no tengo sosiego. Señor, acá está mi vida, con mis pecados, con mis fracasos, con mis flaquezas. Señor, quiero entregarla en tus manos para que con el poder que Cristo resucitó de los muertos pueda dar una nueva vida. Pueda tomar mi vida y hacerla de nuevo. La palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas para aquellos que han depositado su fe en la obra del Señor Jesucristo. Han creído y han recibido la salvación. Me envuelves hoy con una canción, melodía.
en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy